el estado de conservación lo evaluamos de esa manera, ¿no? Cuando verificamos en un lugar la presencia de especies que no son nativas, que no son originarias de ese tipo de vegetación o de bosque que hay en esa zona. O también ahora, para determinar más o menos el grado de deforestación, pues usamos los SIG, ¿no? También es muy usual ahora esa práctica. Aunque el SIG, o sea, se basa más que todo a colores, ¿no? A los colores que generan las imágenes y que por supuesto, seguramente cuanto más experiencia tienen será más simple para el operador, pero además debe confirmarse estos colores, ¿no? En el campo, o sea que no es que desde la computadora podamos resolverlo todo, sino que sí hay que verificar lo que uno determina en la computadora en algún momento in situ. Entonces, esos dos caminos para más o menos determinar el estado de conservación de un ecosistema. Si entrando al ecosistema, si entrando a este bosque, nos damos cuenta que hay especies como manga, un árbol de manga, por ejemplo, o árboles de cítrico, o árboles de eucalipto, digamos, o pinos. Esos son pues indicadores de que ya alguien estuvo por ahí, ¿no? Esas especies son exóticas. ¿Qué significa exótica? Extranjeras, ¿no? No son nativas, ¿no? O muchas veces también la presencia de tocones. ¿Qué significa los tocones? Pues son los restos que quedan cuando se aprovecha el bosque por su valor forestal. Es decir que los forestales o los madereros, al hacer la tala de los árboles que les interesa, dejan siempre, ¿no? Un pedacito de tronco. Un pedacito de tronco. ¿Ya? Eso nosotros llamamos tocones. La presencia de tocones, porque significa que ya alguien motosierreó, que ya estuvo por ahí y sacó las especies que tienen valor maderable, ¿no? Porque no todos los árboles los usa el sector maderero, sino algunas especies. Entonces, nosotros cuando hemos recorrido a veces algunos bosques, pues, es normal encontrar tocones de algunas especies como la mara, ¿no? Como la mara, como el roble, como mapajo. Entonces, eso es claro, bueno, el corte de motosierra señala que los bosques han sido descremados, dicen en el término forestal. Es decir, que se sacó las especies valiosas, las que valen económicamente. Aunque también podemos encontrar algunos restos de actividades ganaderas también. Pueden ser, no sé, algunos tipos de huesos o incluso también pasturas, ¿no? Pasturas que son exóticas también. Porque hay pasturas que son naturales, nativas, pero también hay pastos que son exóticos, ¿no? Por ejemplo, la braquiaria que se usa tanto. Eso prácticamente está naturalizado. Es decir, ¿qué significa eso? Que si bien es de origen africano, pero vive también y compite también y pelea por su nicho ecológico que logra desplazar a las especies nativas. O sea, es muy agresivo. Esas especies a veces resultan peligrosas cuando estamos trabajando en áreas protegidas, ¿no? Cuando vamos a restaurar, reforestar, por ejemplo, una de las exigencias que se nos pide a veces es no colocar estas especies exóticas que son agresivas. Bueno, entonces eso en cuanto al ecosistema en general. Pero ahora, yendo a lo que está dentro, ¿no? A las especies, pues tendremos que hacer un inventario, es decir, como hemos hecho antes, un inventario cualitativo, y identificar las especies que están ahí, ¿no? Porque para poder decir qué pasa con su estado de conservación, necesitamos tener sí o sí los nombres científicos. Entonces, necesitamos nombres científicos.
de las especies. Ya, así que si no tenemos nombres científicos, no se puede hacer evaluación de estado de conservación de estas especies. Por eso es que hemos un poquito enfatizado en lo que son más las plantas, porque quizás son lo que uno más mira cuando va a un ecosistema, ¿no? Es lo más visible. Entonces, hay que tener los nombres científicos y luego confrontar estos nombres con dos bases de datos en realidad. Una y dos, ¿no? Entonces, en estas dos bases de datos que son ya presentes en el Internet, están disponibles, lo que uno hace simplemente es el listado de nombres científicos que uno obtuvo en el lugar, compararlo o confrontarlo, estos nombres científicos, confrontarlo con esto y también confrontarlo con esto. Y basado en esas dos bases de datos podemos nosotros determinar el estado de conservación de estas especies. Entonces, la base de datos del CITES o de la CITES, mejor, porque la CITES es una sigla, ¿no? CITES, que significa eso, ¿no? Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. Una convención, pues, ¿no? O sea, es un acuerdo internacional entre países. Entre los países, entre varios países del mundo, firmaron ese acuerdo para proteger la biodiversidad hace, ¿cuánto? 1970 que lo se hizo. Y entonces, si nuestro país lo firmó, luego lo reglamentó acá adentro, ¿no? Porque son convenios que son normas por encima de nuestra Constitución. Y si nuestro país lo ha firmado ese convenio, entonces está obligado a aplicarlo y normarlo, ¿no? Tiene que ser normas ya nacionales. Y es lo que ha pasado, ¿no? Bolivia entonces se conoce y es parte del CITES, y por eso hay leyes que norman cómo se maneja este tema. Bueno, entonces, para comenzar, la CITES es una organización, como dije, compuesta por varios países del mundo. Y como es una cosa legal, en nuestro país tiene un departamento, una oficina, ¿no? Que es parte del Ministerio del Medio Ambiente, ¿no? Una oficina específicamente dedicada a CITES, ¿no? Entonces, en las CITES, en Bolivia, hay dos niveles, ¿no? Hay dos niveles aquí. Hay una autoridad administrativa, que son los políticos. Son cargos que están ahí dependientes del ministerio, una oficina que crean y colocan alguna persona que es seguramente parte de su gobierno, jefe. Pero también hay una autoridad científica, que eso lo hacen algunas universidades, ¿no? Entonces la Universidad de La Paz tiene una oficina de autoridad científica y nosotros también tenemos una oficina de autoridad científica con la Universidad de Moreno. Entonces, los documentos que se emiten a través del CITES, autorizando exportación de animales o plantas o parte de estas, lo primero que tiene que hacer es tener una aprobación de la autoridad científica, ¿no? Y luego la autoridad administrativa también lo autoriza porque ya tiene una base científica. No podría hacerlo de otra manera porque si lo hace solamente la autoridad administrativa, en la primera aduana fuera de Bolivia se lo decomisan todito. Entonces, las especies que están en las listas de CITES son especies
que son protegidas del aspecto comercial, o sea que no se puede enviar ninguna especie de planta disecada, aunque sea como herbario, porque nosotros normalmente para hacer ciencia con la parte de taxonomía hacemos herbarios. Entonces lo que mandamos muchas veces son plantas secas, pero eso igual no pasa, ¿ya? Entonces eso tiene que tener los documentos respectivos. Peor si son plantas vivas, ¿no? O animales, eso es imposible. Si bien nuestras fronteras son muchas veces permeables, porque sabemos cómo funciona nuestro país, pero sobre todo los países donde se exporta, que no son latinoamericanos, son mucho más estrictos con esto, ¿no? Entonces, decomisan al tiro. Entonces, dentro de lo que es CITES, hay tres bases de datos en realidad. Hay tres bases de datos, ¿no? Aquí dice el 1, el 2 y el 3. Se llaman apéndices, como anexos, ¿no? Son los listados. Entonces, los apéndices son listados, ¿no? Estos son listados. Listados de especies. Entonces, hay especies que están enlistadas en el apéndice 1, en el apéndice 2, otras y otras en el apéndice 3. El número más chiquito son las especies que están en peligro de extinción y que son intocables y que no se pueden exportar por ningún motivo, excepto fines científicos y con trámites bastante burocráticos. Entonces, eso hace casi imposible. Si quiero sacar madera de una especie que está en apéndice 1 para hacer mi tesis de maestría o doctorado en la universidad de alguna universidad de Estados Unidos, tengo que hacer un trámite de papel que posiblemente me va a llevar un año aquí en Bolivia. Entonces, por eso es desmotivante exportar especies de apéndice 1, porque es muy riguroso, mucho detalle. Y se supone que están protegidas tanto por el país de origen de la especie como por el país receptor de las especies. O sea que hay dos niveles de fiscalización. El país nuestro, que sería el que envía, y el país que recibe también fiscaliza, también controla. No es que porque vaya con el papelito de que de Bolivia sale con todo legal, allá lo reciben así nomás. No, ellos van a hacer su investigación y van a determinar de que esa madera evidentemente es de Huitenia macrofila o es de Cesalpinia paraguariense o es de la especie tanto, porque ellos también se apoyan en la taxonomía. Por más que yo le diga, esta madera que estoy mandando es qué sé yo, 8, no tiene valor comercial, no está en CITES, ¿no? Ellos lo van a investigar, la madera, van a hacer estudios taxonómicos de la madera y van a llegar a la especie. Y posiblemente nos encuentren la mentira si es que estamos mintiendo. El apéndice 2 de CITES es lo mismo. Es lo mismo, pero hay un poquito más de flexibilidad. Entonces ya se permite comercializar con fines comerciales ya algunas especies que si bien están con peligro de extinción también, no es tan drástico como el 1, ¿no? Entonces en apéndice 2, por ejemplo, hay especies como la mara. La mara está en apéndice 2. Entonces, ¿puedo exportar mara? Puedo, pero ¿qué tengo que hacer? Papeles, trámites, estudios. El maderero que va a comenzar a exportar mara, lo primero que tiene que hacer es enviar su solicitud a la autoridad administrativa. Esta lo deriva a la autoridad científica más cercana. Si es, por supuesto, mara, tendrá que ser, si es de Santa Cruz, a Santa Cruz. Y si es del Beni o de Pando, quizás lo mandan a La Paz, a la oficina de La Paz. ¿Para qué? Para que esta autoridad científica le pida los requisitos a este señor. Entonces le va a pedir un plan de manejo. Le va a pedir su plan de manejo del bosque y le va a pedir, y va a tener que someterse a una inspección en el lugar. Entonces va a tener que costear
los viajes de los técnicos que van a ese lugar a verificar los datos de la presencia de esta especie. Entonces, se va a encarecer, ¿no? Se va a complicar. Entonces, por eso es que casi también se evita trabajar con apéndice 2 especies. Aunque los lagartos que exportan los venianos cueros están en apéndice 2. Y se hace casi regularmente exportación de cuero lagarto. Apéndice 3 también son especies que están de alguna manera amenazadas, pero que no es tan fuerte su amenaza y que es una amenaza más local, más en un país. ¿Ya? No es a nivel global, porque los dos primeros es a nivel del mundo. En cambio, el 3 funciona a nivel de país. ¿Ya? Hace unos años vino un señor de Argentina, un joven, estaba haciendo su estudio de grado, con verificando estado de conservación de sahuinto, por ejemplo, de Myrsianthus calicoma, que crece en los bosques de yunga. Porque él en Argentina tenía los datos de que ya estaba una especie para incluir en el apéndice, creo que 1 o 2, no me acuerdo, creo que lo que querían era eso, documentar su amenaza para ponerlo en una categoría 1 o 2 de CITES. Entonces quería verificar qué pasaba en Bolivia, porque esta especie traspasa la frontera de Argentina y llega hasta Bolivia y se acaba en el Amboró, su ecosistema. Entonces se pasó para este lado y bueno, hizo su trabajo de campo y se dio cuenta de que en Bolivia esa especie no tiene ningún problema de conservación. Que es normal la presencia, que es muy común, muy frecuente, entonces no hay problema como en Argentina. Así que por tanto, la especie tiene que estar nomás en el apéndice 3, ¿no? Porque es un problema para Argentina, pero aún no es a nivel mundial. Pero seguramente esto va a ir creciendo, ¿no? Y con el tiempo, esas especies van a pasar a un apéndice superior. Eso pasó con la mara, por ejemplo, hace varios años. Estaba en el apéndice 3 de Bolivia y otros países más, y se hizo una reunión de CITES en Perú. Y participamos varios, porque yo también fui como Bolivia. Y varios allá ¿dónde fue? En Iquitos. No, en Pucallpa, Perú, allá nos fuimos. Más de 100 personas, tanto los vendedores como los compradores del mar. ¿A qué fuimos? A verificar todos los estudios que se habían hecho sobre la Eswithenia macrofila que justificaban que esta especie se incluya en apéndice 2. Antes estaba en el 3 y subió al 2. O sea que se complicó la exportación para los madereros. Pero así es la vida. Si una especie se la aprovecha, se la explota mucho, pues tarde o temprano, si no se la regenera, si no se la vuelve a cultivar, pues se puede ir extinguiendo. Bueno, así funciona la lista de los apéndices de CITES. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es simplemente pinchar la cosa parece que no está. A ver. Ese es, bueno, eso está pues en internet, ¿no? Ustedes tienen que husmear, tienen que hurgar. Bueno, y aquí está más o menos lento, está lento. Wow. Bueno, lento, lento. Ya, ¿están viendo la cosa de CITES, la página de CITES?
¿O no? Sigue su diapositiva, ingeniero. Ya, entonces, bueno, ustedes van a husmearlo con más calma. Entonces, aquí está apéndice 1, 2 y 3. Y seguramente hay que hacer un repaso de todo. Aquí están las especies. ¿Ya? Porque ese va a ser su trabajo práctico. Encontrar especies, sobre todo de Bolivia, que están citadas en apéndices de sitio. O sea, que están en peligro. Ok. Bueno, entonces, ustedes van a seguir hurgando esto con más calma. Aquí ha comenzado con los animales, ¿no? Con los animales, pero luego vienen plantas también. Ha comenzado con camélido, reptiles, ¿no? Comenzó con, sí, mamíferos. Bueno, está en este orden aparentemente. Primero los cordatas, y dentro de los cordatas comenzó con los bovinos, las vacas. Ok. Bueno, ustedes lo chequean un poquito. ¿Dónde me voy ahora para no salirme? A ver. Volvamos a lo nuestro. Ya. Entonces, ya vimos que la CITES, la Convención Internacional de Especies Amenazadas, es una de las bases de datos que consultamos para saber en qué nivel de amenaza están, o en el 1, 2 o 3 nuestras especies. Pero eso, CITES se aplica más a especies que tienen valores comerciales, que históricamente han sido aprovechadas en el comercio internacional. Por ejemplo, la mara, por ejemplo, qué sé yo, los lagartos, que siempre han sacado cuero, los tigres, ¿no? Los tigres que también sacaban cuero, ahora ya es imposible. Todas esas cosas están restringidas, ¿no? Los camélidos, pues también en el altiplano, ¿no? También están incluidos en los apéndices 1 y 2 del CITES, ¿no? Las vicuñas, las llamas. Entonces, que históricamente han sido comercializados, ¿no? Su lana. Hoy hay restricciones. Bueno, la otra institución que nos ayuda a determinar el estado de conservación, porque a veces nuestras especies no van a estar incluidas en CITES. Las especies que nosotros registremos en nuestra área, en nuestro ecosistema, no vamos a encontrarla aquí en ninguno de los apéndices. Quiere decir que no hay problemas, que no está amenazada por el comercio, ¿no? Que no es comercial esa especie. Pero eso no quiere decir que tenga algún grado de amenaza, ¿ya? Y por eso es que surge esta otra organización, ¿no? La segunda organización, que es la UICN, ¿no? Que no es que sea primero y segundo, en realidad CITES se alimenta de UICN, de la base de datos de UICN. La UICN, que es parte de las Naciones Unidas, su sigla está en inglés, igual que CITES, y significa eso, ¿no? Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Pero no tiene nada que ver con el comercio, ¿no? Entonces, esto más que todo su control es de tipo científico. No es como CITES, que puede tener sanciones incluso para el que exporta. Sanciones, puede ser sancionado si comete no sé si será delito o infracción, pero si quiere exportar una de estas especies, o si está exportando y no ha cumplido con este procedimiento, seguramente le van a dar una sanción. En cambio, esto de acá es más que todo información, que se hace en muchos países a través, y se centraliza la información en esa oficina de las Naciones Unidas, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y que también tiene un listado de especies, ¿ya? Este listado de especies
este listado de especies se llama lista roja. ¿Ya? Esta es la lista roja. ¿Por qué? Porque son especies que de alguna manera están con alguna amenaza. Entonces, a diferencia de CITES, UICN tiene no 3 categorías, tiene 9 categorías donde pueden estar registradas estas especies. O sea que hay 9 listados. ¿Cuáles son? Desde los más complicados hasta los menos complicados. Entonces, extinto. Y lo ponemos así en inglés porque generalmente viene en inglés, ¿no? Y muchas veces cuando nosotros leemos la información, no colocan todas las palabras, colocan solo el paréntesis, ex. Y tenemos que saber que ex significa extinto. Y que extinto en estado silvestre, traducido al inglés, es así. Y lo abreviamos así. Bueno, no lo abreviamos, está así. Entonces uno tiene que aprenderse esta abreviatura para deducirlo. Entonces hay extinto en estado silvestre porque, bueno, extinto significa que es una especie que ya fue, que ya no es más, que ya no nos acompaña, que es la que se fue del planeta para siempre y que no tiene posibilidad de ser recuperada. Eso significa extinto. ¿Y por qué una especie se declara extinta? Cuando después de 100 años, nadie la vio. Entonces, quiere decir que han pasado 100 años y esta especie no fue vista más. Nadie la reportó en algún estudio científico, nadie la inventarió, nadie hizo una colección de herbario, por ejemplo, si era una planta. Entonces, pasaron 100 años y no hay datos de esa especie. Entonces ya la declaran extinta. Y bueno, hay muchas especies que están a ese nivel. Ahora, extinto en estado silvestre, también son especies que fueron aniquilados en la naturaleza, pero como son especies generalmente de valor económico, son preservadas o son conservadas, mejor dicho, en los chacos. Por ejemplo, maíz. Maíz, no hay maíz silvestre ya. Todos los maíces desaparecieron de la naturaleza, pero están en los chacos. Bueno. Entonces son especies que pasa eso. Ya no hay la especie en estado silvestre, porque todas las especies han salido del monte, ¿no? Todas las especies biológicas, sea planta o animal, salieron del bosque. El hombre las fue domesticando, las fue adaptando y las fue mejorando hasta que, como es de mucha utilidad para la humanidad, pues están cultivadas o criadas. Pero no hicimos mucho por proteger sus ecosistemas y los que vivían en estado silvestre, de donde salieron originalmente estas, se eliminaron, se desaparecieron. Entonces, a eso se refiere. En peligro crítico también es un grado de peligro que es muy complicado, ¿no? Y por eso se llama en peligro crítico. Después también en peligro, vulnerable, o sea, ustedes pueden leer los conceptos ya de cada uno de ellos, pero va desde lo más complicado hasta lo menos complicado. Por ejemplo, aquí también, cuando decimos datos en su preocupación menor, sería el menos complicado, ¿no? Quiere decir que hay nomás suficientes datos de que estas especies están nomás conservadas adecuadamente. Hay por todos lados, son comunes. Pero cuando decimos DD, datos insuficientes, significa que no se ha hecho un estudio, o sea, porque no hay datos, no hay mucha información. Y cuando decimos no NE, pues no se ha evaluado. O sea, que estas dos categorías en realidad no dicen nada, ¿no? Simplemente no se sabe. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí yo, estado de conservación del zorro andino, el zorrito ese que la otra vez estuvo de moda, ¿no? Con el nombre científico, uno entra al
listado, la lista roja de CITES, de UICN, y pues encuentra ahí en qué categoría se encuentra. Aquí lo encontramos en el apéndice. Por un lado habla de preocupación menor, o sea, que estaba originalmente, pero luego ha sido, no, en CITES está ya en categoría 2, en el apéndice 2 de CITES. En UICN es low concern, ¿no? Preocupación menor, y en CITES apéndice 2. A ver, aquí veamos si podemos entrar a la lista roja, si es que esto lo permite. Esto está lentito. Ah, está. Bueno, ustedes también pueden entrar aquí a la lista roja de especies amenazadas. Y por supuesto, con los nombres científicos, ubicar. Por ejemplo, yo puse, ¿qué puse? El nombre del zorrito. ¿Dónde está, pues? Me sale. Diablo. Ah, mm. Diablo, me salió otra vez. Parece que me salió de nuevo. ¿O no? Sigue su diapositiva, ingeniero. ¿Sigue los zorritos? ¿O no? ¿Se ven los zorritos? No.
Me salió. Ingeniero, tal vez cuando usted dio compartir pantalla, solo dio la pantalla de su diapositiva. Por eso no puede compartir sus otras ventanas. Cuando dejo, a ver, cuando digo compartir pantalla, Tiene que darle toda la pantalla. opciones avanzadas, varios participantes. No sé, ¿dónde sale eso? En Opciones compartir avanzadas. pantalla sale con stream. Ahí tiene que darle y va a salir todo lo que salga en su pantalla. ¿Quién puede comenzar? ¿Quién puede compartir? ¿Cuántos participantes? No dice eso. ¿Otra vez, como dijeron? Es que yo cuando comparto pantalla, me pregunta si quiero compartir solo una pantalla o toda mi pantalla. No pregunta. Una No pregunta. me pregunta a mí. Mm, A mí me dice, me da opciones ahí de seleccionar una de ellas. Hay una Tiene entonces en la que le aparecen todas. ajá, todas ahí, todo lo que muestra en su computadora se va a mostrar. Compartir sonido, compartir... No, nada. Esto nomás. No me pregunta eso, chico. Bueno. Ahora pueden ver, si no, un poquito, el internet está lento también. Sí, se ve ingeniero. Igual no lo ha descargado las otras imágenes. Pero, o sea, con el género entré mejor, porque quise entrar con el nombre completo y no lo encuentro. Así que lo mejor es entrar solo con el género y luego buscarlo, porque aquí, por ejemplo, hay esta especie, Licolopex vetulus, pero no es el nuestro. Licolopex fulvipes. Y el que tenemos en Bolivia es Licolopex culpeus, ¿no? Entonces dice que está aquí en low concern, LC, la preocupación menor. Bueno, pero seguramente si entro acá, ¿qué pasa? Bueno, está como preocupación menor, ¿sí? No sé dónde saqué que estaba en... es que, sí, es lo que, bueno, es lo que hemos dicho, ¿no? Que está leo con preocupación menor. Pero si lo buscamos en CITES, lo vamos a encontrar en el apéndice 2. ¿Ya? Entonces, bueno, ese es el ejercicio que quiero que ustedes se familiaricen un poco, ¿no? ¿Me entienden? Con las especies que ustedes me clasificaron la vez pasada, porque me mandaron una especie clasificando las especies de fauna y flora, creo, o de flora o de fauna. Entonces, solamente quiero un listado de esas especies, ya no la clasificación, el listado nomás, con su categoría de amenaza tanto en CITES como en UICN. ¿Ya? Y eso significa que ustedes tienen que meterse al internet y empezar a investigar en estas dos páginas de la lista roja y de CITES en sus apéndices. Bueno, no sé si me deja entender o no, o necesitan algo más, porque esto más que todo es práctica. Lo lindo del internet es que está ahí, solamente tenemos que saber cómo buscarlo, cómo hurgarlo. Bueno, y este documento de acá, no sé qué será, pero tiene un DOI, no sé si es un artículo. Vamos a ver qué dice ese. No. Bueno, aquí dice nativo de Argentina, Bolivia. ¿Están leyendo, no? Sí. Wow, miren dónde vive este bichito. Desde 0 metros. Qué condenado, ¿no? Qué manera de poder adaptarse. Desde 0 metros hasta los 4.800 el tipo vive. Mejor que nosotros. Yo en La Paz ya no vivo. Ya sobrevivo.
Pero este señor vive hasta casi 5.000 metros. O sea, su distribución es amplia. La verdad que no lo había mirado eso, pero es un bichito bien resistente. Ok, bueno, y seguramente hay más información del zorrito. Pero bueno, eso ya son cosas extra. A mí lo que me interesa es que ustedes me citen una especie, o ya tienen citadas las especies, ¿no? Ya las citaron. Lo que quiero es saber en cuál categoría de amenaza, tanto en CITES como en UICN. Y es posible que no estén registrados, entonces simplemente colocan pues lo que dice ahí. Si no aparece en CITES, pues CITES no está, ¿ya? No existen CITES. Puede que en UICN esté en preocupación menor o en datos insuficientes o en no evaluado, ¿no? Entonces ustedes decidirán ya de acuerdo a lo que les diga la base de datos. ¿Ok? Bueno, ese era el complemento de la clase pasada. Además de saber la identificación de nuestra flora y fauna, de ir a un parque y un lugar, un ecosistema, sacar un listado de las especies, saber si estas especies están en amenazas, ¿no? Porque eso determinará también el mayor cuidado o menor cuidado que tenemos con esta zona, ¿no? Porque si son ecosistemas de especies consideradas en apéndice 1 o en apéndice 2, ¿no? O en peligro sí, en peligro sobre todo, o vulnerables, pues justifica que de repente que el diseño del estudio sea modificado, ¿no? Del diseño del estudio de aprovechamiento. Porque son especies muchas veces endémicas. ¿Qué significa eso? Que solamente están en ese ecosistema. Entonces, no podemos destruir un ecosistema con una carretera o con una planchada de petrolera. Si es el único, si es el ecosistema de una especie que solamente está en esa zona endémica. Pero su trabajo de ustedes es alertar, ¿no? Alertar de que pasa eso. Ya otras instituciones pues tendrán que hacer los trámites para que se tomen medidas de mitigación y se evite el deterioro de esta especie, ¿no? Así es. Ok. ¿Alguna cosa por aclarar? No, nada por aclarar. Bueno, entonces les pongo el trabajo en el lugar, en la plataforma, y ustedes husmean en las páginas, esas 2 páginas que le he dado, el estatus de conservación. Y no sé si nos vemos el miércoles o quizás nos vemos el otro lunes para el último trabajo, el último tema, el último avance. Pero ustedes tienen que también un trabajo pendiente que ir avanzando, ¿no? El tema de la investigación final. Ok. ¿Alguna cosa por aclarar? ¿Nada? No. Entonces las pelotas siguen en su cancha. Ya, yo se lo pongo en práctico y luego ustedes continúan trabajando. Entonces no olviden que es sobre la base del trabajo anterior, ¿no? Ya, esta especie, investiguen el estatus de conservación. Nos vemos, joven. Hasta el próximo lunes o miércoles. Vamos a ver cómo estamos. Si es necesario, nos vemos el miércoles. Si no, directamente el lunes. Hasta luego, joven. Hasta luego, ingeniero. Hola, ingeniero. Hasta luego, señoritas. Ya cantó el gallo.